Teorías evolutivas. Evolución: cambio de estado a un despliegue, y su resultado es un nuevo aspecto del elemento en cuestión. Macroevolución: los patrones macroevolutivos son por lo general aquello que vemos cuando miramos la historia de la vida a gran escala. Microevolución: es la evolución a pequeña escala, es decir, dentro de una única población. Paleontología: estudia los seres orgánicos desaparecidos a través del análisis de sus restos fósiles. Evidencias de la evolución. Evidencias paleontológicas. Los fósiles son los restos o señales de organismos pretéritos. Son los restos de plantas o animales muertos hace tiempo, que se extraen de las excavaciones y no sufrieron el proceso de putrefacción, y que al cabo de muchos años pasaron a formar parte de una corteza terrestre. Formación de los fósiles petrificados. Estos se mineralizan conformando una copia de ellas en una piedra de manera exacta. Gelificados: se forman tras la incrustación de un organismo en el hielo luego de un proceso de congelación. El organismo se mantiene sin alteraciones a bajas temperaturas por largos periodos, incluidos, consecuencia que algún organismo queda atrapado en alguna sustancia como el ámbar, a la resina o algo semejante. Impresos: impresiones de plantas o animales sobre el fango que se endurece hasta transformarse en una roca. Cambios adaptativos contemporáneos. Lamarck había advertido una clara relación entre los fósiles y los organismos modernos. A partir de estas observaciones dedujo que los fósiles más recientes estaban emparentados con los organismos modernos. Esbozó una teoría de la evolución biológica que se puede sintetizar como sigue: los individuos cambian físicamente durante su vida para adaptarse al medio que habitan. Los organismos adquieren caracteres que no tenían sus progenitores. Estos cambios o caracteres adquiridos se deben al uso o desuso de sus órganos. Los caracteres adquiridos se transmiten por herencia biológica a sus descendientes. La sucesión de cambios adaptativos muestra una tendencia hacia la complejidad y la perfección. Anatomía y embriología comparada. Estructuras análogas y homólogas. Estructuras análogas son órganos o sistemas de diferentes seres vivos que no poseen un origen cercano en común, pero están adaptados para el mismo ambiente. Por ejemplo, las aletas de peces, aletas de delfín, la función es la misma y el origen es diferente, o las alas de las aves y las alas de los insectos. Estructuras homólogas son órganos o sistemas de diferentes seres que poseen un origen en común, pero de diferentes adaptaciones. Por ejemplo, las extremidades de un perro y un delfín son homólogas, poseen huesos similares, solo que unos adaptados a la carrera y otros a la natación. Evidencias bioquímicas. Paleontología: examina las pruebas de la existencia de los seres vivos en el pasado, basándose en la estructura comparativa de fósiles. Biogeografía: algunas de las especies actuales se originaron como consecuencia de un aislamiento geográfico. Anatomía: diferentes especies presentan partes de su organismo constituidas bajo un mismo esquema estructural. Órganos homólogos: órganos que tienen la misma estructura interna pero con diferentes funciones. Órganos análogos: órganos con la misma función pero con diferente estructura y con un origen embrionario diferente. Órganos vestigiales: órganos que perdieron su función y que muestran los distintos cambios producidos en su cuerpo como resultado de las adaptaciones evolutivas. Embriología:
En las especies se encuentran características ancestrales similares en el desarrollo embrionario y que se desaparecen durante dicho proceso. Bioquímica. Los organismos presentan similitudes y diferencias químicas que establecen una correlación de parentesco entre sí. Genética. En analogía a las pruebas bioquímicas, existe una correlación entre las secuencias de nucleótidos de los genes. Evidencias fisiológicas. Discusiones y conclusiones. Se han verificado un conjunto de alteraciones en parámetros, tanto funcionales como bioquímicos y morfológicos. Esta oclusión precoz ocurre en el ambiente habitual del cuerpo del agua, causando mortandades de embriones determinadas por la acción de otros agentes químicos sintéticos o biológicos, al carecer el embrión de la protección físico-química que le proporciona el corión. Evidencias taxonómicas. Pruebas taxonómicas. El sistema de clasificación binomial establecido por Linneo, el primer nombre fue genérico, es compartido por otras especies muy similares, mientras que el segundo, específico, diferencia a la especie de otras del mismo género. Las características taxonómicas representan grados de parentesco. Las especies agrupadas en un género tienen antecesores comunes más recientes que diversos órdenes agrupados en una clase, que los tendrán también, pero más remotos. Principales personajes y conceptos evolucionistas. Anaximandro, de 611 a 547 a.C. Lucrecio, de 99 a 55 a.C. Acuñaron el concepto que todas las cosas cíclicas se encuentran relacionadas y que ellas cambiaron en el transcurso del tiempo. Aristóteles desarrolló la escala de la naturaleza, donde explicaba el concepto del avance de las cosas vivientes, desde el inanimado a las plantas, luego los animales y finalmente el hombre. Conceptos evolucionistas. Frente a las teorías fijistas, hoy sabemos que las especies proceden unas de otras. De esto se trata el transformismo. Es un hecho, la conclusión ineludible de un conjunto de hechos. En primer lugar, la existencia de fósiles que nos hace conocer la existencia pasada de especies. En segundo lugar, la existencia de homologías. En tercer lugar, la similitud embriológicas. Selección natural. Existen organismos que se reproducen y la progenie hereda las características de sus progenitores. Existentes variaciones de características si el medio ambiente no admite a todos los miembros de una población en crecimiento. Entonces aquellos miembros de la población con característica menos adaptada, según lo determine su medio ambiente, morirá con mayor probabilidad. Entonces aquellos miembros con características mejor adaptadas sobrevivirán más probablemente. Darwin, el origen de las especies. Espero les haya gustado. Mi nombre es Ricardo Alberto Gómez Ruiz. Hasta pronto.